tardes, soy Mayuri Bichisela y les voy a presentar el tema corrección sobre el mal uso de los verbos. Pero primero, ¿qué es el verbo? Son palabras conjugadas que expresan la acción que ejecuta el sujeto o el estado en el que se encuentra. Esto concuerda con sujeto o número, y es el núcleo del predicado. Los verbos constituyen una clase variada de la palabra según su significado. Indica acción, proceso o estado, su función, núcleo del predicado y su norma formada por lexemas de decidencias verbales como tiempo, modo, aspecto, número y persona. Voz gramatical puede ser activa o pasiva. Estas voces están relacionadas con la actividad o pasividad del sujeto frente a la acción. La voz activa. Un sujeto gramatical realiza la acción. Ejemplo, María horneó un pastel. En la voz pasiva, el sujeto es el que recibe la acción. En este caso, la oración anterior en voz pasiva quedaría: un pastel fue horneado por María. Existen dos formas pasivas, la perifrástica y la pronominal. Abuso de la voz pasiva. La voz pasiva perifrástica con ser más participio. Un ejemplo: Juan no pintó la Mona Lisa no fue pintada por Juan. La voz pasiva con C más el verbo en tercera persona, ya sea singular o plural, expresa acciones en las que no hay un agente específico. Ejemplo, se puso furioso con la noticia. La voz pasiva perifrástica con estar más participio informa el final de la situación. Ejemplo, los estudiantes están de excursión. ¿Cuándo no se usa voz pasiva? Cuando el verbo ser no emplea una construcción de tiempo progresivo. Por ejemplo, no está bien decir la mochila estaba siendo llevada por Pepe, sino la mochila fue llevada por Pepe. Si el verbo principal es un verbo de percepción o emoción como escucha, odia, oír o querer, no es correcto decir el juez no fue escuchado por la audiencia. Cuando hay un objeto indirecto se puede formar la voz pasiva con ser. Ejemplo, el matrimonio fue propuesto a Elena por Jorge. Existen tres formas no personales del verbo. Estas son infinitivo, gerundio y participio. Gerundio no indica por sí mismo una persona gramatical como yo, tú, él, ellas, etc. Se forma a partir de la raíz verbal y su terminación es ando, yendo o yendo, como caminando, riendo y disminuyendo. Los usos del gerundio. Gerundio de simultaneidad indica dos acciones que suceden de manera simultánea. Ejemplo, vimos a la señora pasando por el puente. Gerundio condicional podría reemplazarse con una oración que expresa una condición o requisito. Ejemplo, molestando en clase solo conseguirás que te suspendan. La una depende de la otra. Si molestan, te suspenden. El gerundio progresivo indica una acción en la que expresa continuidad. Ejemplo, estamos vendiendo un coche. El gerundio modal usualmente tiene la función adverbial y se recomienda responder la pregunta ¿cómo? Ejemplo, Lucas se va de viaje utilizando el dinero del banco. ¿Cómo se va de viaje? Utilizando el dinero del banco. En gerundio temporal, agrega una información relacionada con el tiempo en la que se desarrolla la acción verbal y responde a la pregunta ¿cuándo? Nos enteramos de su muerte estando en Italia, pero no iremos a su funeral. ¿Cómo se enteraron de su muerte? Cuando estaban en Italia. Gerundio causal. Como su nombre lo indica, es expresar una causa. Se responde a la pregunta ¿por qué? Ejemplo, ojalá obtengan una buena calificación realizando esas maquetas. ¿Por qué van a tener una buena calificación? Por realizar esas maquetas. Usos incorrectos del gerundio. El gerundio de posteridad no se debe usar para expresar acciones posteriores a la del verbo principal de la oración. El gerundio adjetivo no se debe usar como modificador de un sustantivo porque el gerundio es adverbial. Sin embargo, se ha omitido hirviendo y ardiendo. El gerundio partitivo. El gerundio modifica la parte que se toma de un todo. Para evitarlo, se suprime el gerundio. Infinitivos. Es una forma verbal no personal porque no tiene perspectiva temporal y tampoco remite a ningún tiempo o modo verbal. Sus tipos son: primera conjugación. Te vas a ir a bailar, pero no llegas tarde. Segunda conjugación. ¿Vas a comer pizza o cocinarás? Tercera conjugación. ¿Quieres ir solo o esperas a que te lleve? Uso incorrecto del infinitivo. Cuando sustituye a la segunda persona del plural del hiperlativo. Ejemplo, callar en lugar de callaos. El infinitivo de generalización por omisión del verbo en intención de un verbo en forma personal. Cuando se usa la construcción a más infinitivo con algunas excepciones. Ejemplo, temas a tratar. El infinitivo en ningún caso se debe usar como verbo principal en una oración. Ejemplo, les informamos de que el infinitivo se usa principalmente con los verbos decir, además en otros como expresar, recordar, destacar. Gracias por su atención.